Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estamos estudiando las secciones 124 y 125, más 124 que 125. Es muy larga la sección, en cambio la 125 es cortita, así que planifiquen acorde su estudio. Ya dejamos Far West, dejamos Missouri, los santos tuvieron que salir de allá y vamos a ver la primera revelación recibida en Nauvoo, la hermosa. Vamos a aprender algunas cosas acerca de esta revelación en la parte 1 y en la parte 2. No se olviden ver la segunda parte para tener el estudio completo. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien. Empecemos, vamos a entrar en materia y como lo sabemos y es necesario siempre, necesitamos contexto. Esta es otra semana en la que tuve que leer mucho sobre la historia de la iglesia. Estoy aprendiendo al enseñar estas cosas, la verdad me faltaba bastante ahí y estoy aprendiendo con ustedes, gracias. Y vamos a leer del Manual de Doctrina y Convenios de Instituto, el manual del alumno. Como les dije, esto lo pueden encontrar, sí se los he mencionado antes. Esto lo pueden encontrar en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio y allí hay un resumen en varias de estas secciones donde es necesario. Hay un resumen de todos los eventos más importantes con sus fechas, una cronología. Entonces se las voy a leer y no sé si va a aparecer por este lado, para que me sigan. Y vamos a hablar algunas cosas sobre esto. ¿Por qué es tan importante el contexto? Se los digo después. Invierno de 1838 a 1839. Los miembros de la iglesia son expulsados de Missouri y se refugian en Illinois y en el territorio de Iowa. 16 de abril de 1839. Durante su desplazamiento a Columbia, Missouri, para ser juzgados, se permite escapar al profeta José Smith y a sus compañeros. Abril-mayo de 1839. Los miembros de la iglesia compran tierras en Commerce, Illinois, más tarde llamado Nauvoo, y las establecen como lugar de reunión. 15 de agosto de 1840, el profeta José Smith pronuncia su primer discurso público sobre los bautismos por los muertos, en el funeral de Seymour Brunson en Nauvoo, Illinois. 16 de diciembre de 1840. El estado de Illinois otorga un estatuto oficial a la ciudad de Nauvoo. 19 de enero de 1841 se recibe Doctrina y Convenios 124. 6 de abril de 1841 se colocan las piedras angulares del templo de Nauvoo. ¿Por qué necesitamos conocer todos estos hechos? Les pueden tomar una captura o pausar el video y anotarlo, o mucho más fácil, ir a la aplicación de la Biblioteca del Evangelio y buscarlo en el Manual de Doctrina y Convenios de Instituto para el alumno, como les dije. Para mí fue muy importante, podemos decirlo un poco, abrir los ojos, ver todo el tiempo que pasa entre las revelaciones que se recibieron en la prisión de Liberty, en la cárcel de Liberty, y la sección 124, que es lo siguiente. Fíjense, estamos hablando de que los problemas que tuvieron en la iglesia y cuando fueron encarcelados José y compañía, fue en el invierno entre 1838, o sea, finales de 1838 e inicios de 1839. Esta revelación se recibe en 1841. Entonces pasó bastante tiempo entre una y otra revelación. Yo no sé ustedes, pero para mí, uno simplemente tiene ahí el libro de Doctrina y Convenios, cualquier día lo agarra, lo lee donde uno quiera, busca revelación, pasa las páginas y encuentra algo chévere. A mí me hace valorar mucho más los esfuerzos del profeta José por obtener la voluntad de Dios. No es que cualquier día él va conversando con Dios y Dios le dice, dile esto a la gente de la iglesia. No solamente que es algo mucho más sagrado, sino que es menos frecuente de lo que a veces nos imaginamos. Toma esfuerzo, toma sacrificios, y sí vamos a encontrar épocas en las que José recibe revelación más seguido. No es que esto es una regla
dura, fija. Pero podemos pensar lo mismo. Dios requiere de nuestros hechos, de nuestras acciones, y como lo hemos aprendido durante este año, que el hombre efectúe mucha justicia de su propia mano. Él no nos dice cada cosa que tenemos que hacer. Él espera que nosotros hagamos. Y como también lo hemos aprendido bastante durante este año, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar, y para nuestro Padre Celestial eso es parte de nuestro proceso de aprendizaje que estoy hablando. Y me hace, por un lado, entender más a José y las cosas que él hacía, las cosas que él pasaba. En ese sentido, aun cuando espiritualmente muy superior a nosotros, aun cuando una persona que tuvo revelaciones impresionantes, increíbles, de las que hemos hablado este año, podemos relacionarnos mejor con José al entender que no es que cada cosa que él hacía Dios le decía cómo hacerla y cuándo hacerla. Él tenía que, de su propio criterio, de su propio esfuerzo, de sus propias ideas, hacer que pasen las cosas. Y de vez en cuando recibir de Dios directamente y muy específicamente qué tenía que hacer. Nuestra vida va a ser mayormente así. La mayor parte del tiempo nosotros procuramos obtener la revelación del Señor. Procuramos hacer su voluntad, procuramos cumplir, procuramos obtener su voluntad. Pero Dios no nos va a decir al pie de la letra cada decisión de nuestras vidas, sino que nos va a permitir que nos desarrollemos, y aun que nos equivoquemos, porque nos sirve para aprender. Estamos hablando mucho. Vamos a las Escrituras y vamos a ir a la sección 124, que es donde vamos a estar en la mayor parte del tiempo hoy, y en la parte 2 vamos a empezar con el versículo 15. Dice lo siguiente: además, de cierto te digo, bendito es mi siervo Hiram Smith, porque yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón. Porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. Como pueden notar, me conmueve cuando hablan de la familia de José. Y la forma en la que el Señor habla de Hiram, yo pienso que es una forma en la que Él puede hablar de nosotros. Aquí hay muchas cosas de las que quisiera hablarles. Una de las cosas que se mencionan aquí es, lo amo. El Señor dice que ama a Hiram. Ahora, se nos ha enseñado, se nos ha dicho, se nos ha repetido, se nos dice en conferencia general que nosotros somos hijos de un Padre Celestial que nos ama. Nuestras jovencitas lo repiten todo el tiempo y nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué entonces es relevante que Dios le revele a José que ama a su hermano Hiram, si se supone que nos ama a todos? Yo esto lo veo de forma muy particular porque nosotros sabemos que Dios nos ama, sabemos que todos somos sus hijos, sabemos que aún la gente que hace iniquidades, la gente que nos cae mal, la gente que nos hace problemas, sabemos que todos son hijos de Dios y que Dios nos ama a todos. Pero nosotros podemos permanecer en su amor o alejarnos de su amor. Eso no quiere decir que Él deje de amarnos, pero nos vamos más allá de la influencia redentora de Jesucristo y del amor de nuestro Padre Celestial por nuestras propias decisiones equivocadas. Estamos hablando ya aquí de pecados, obviamente, no de errores de la vida que uno comete a veces. De forma particular, el Señor dice que ama a Hiram. Y a mí eso me hace pensar que no es el mismo amor que le tiene a todas las personas. Y da las razones. Lo amo a causa de la integridad de su corazón. ¿Qué es ser íntegro? Dice porque Él ama lo que es justo ante mí. Esta es una pregunta que podemos hacer en casa, que podemos hablar con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué significa realmente eso? Sabemos que es algo que nuestro Padre Celestial valora. Sabemos que es algo que hizo que ame de forma particular a Hiram. Ahora, en cuanto a Hiram, el presidente Heber J. Grant dijo lo siguiente: ningún hombre mortal que haya vivido en esta iglesia deseaba más hacer el bien que Hiram Smith, el patriarca. He escuchado de los labios de mi propia Santa Madre que, de todos los hombres que conoció en su juventud en Nauvoo, a quien más admiraba era Hiram Smith por su absoluta integridad y devoción a Dios y su lealtad al profeta de Dios.
Fin de la cita, cuando yo escucho esas palabras, me imagino a este hombre, un hombre bueno, como lo leemos considerado por la mamá del profeta Heber J. Grant, pero también por el mismo Padre Celestial, como íntegro. Y como les decía, y lo repito, es un buen ejercicio que hablemos en casa de qué significa esto y cómo podemos nosotros ser más íntegros. Continuemos. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice: además, mi siervo John C. Bennett te ayudará en la obra de enviar mi palabra a los reyes y pueblos de la tierra, y te sostendrá a ti, mi siervo José Smith, en la hora de aflicción, y no fallará su recompensa si acepta consejo. Y a causa de su amor será grande, porque si hace esto será mío, dice el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa, y lo coronaré con bendiciones y gran gloria. Son lindas palabras y son grandes promesas, pero es un capítulo oscuro hablar de este personaje en la vida no solamente de José, sino de los inicios de la iglesia. ¿Qué pasa con este hermano? Esta revelación me hace pensar a mí que originalmente sus intenciones eran buenas. Como dice aquí, a causa de su amor, será grande. Entonces, era una persona que genuinamente amaba a José y a las personas, la obra. Y creo que nosotros nos podemos hallar en una situación similar. Si están viendo estos videos, lo más probable es que son miembros de la iglesia y que son miembros de la iglesia que les interesa aprender del evangelio. Entonces tienen este amor del que se habla aquí. Se da una condición. Dice que en la hora de aflicción de José, él no fallará, y no fallará su recompensa por causa de la ayuda que le daría a José si acepta consejo. Ahí hay una condición. El gran problema con este hermano es que estudiando la historia de la iglesia, que me ha tocado bastante últimamente, él traicionó a José. Se alejó de la iglesia, fue excomulgado de la iglesia, publicó un diario en contra de la iglesia. Finalmente, bastante el alboroto que él armó fue parte de la razón que lleva a José a la cárcel de Carthage. Y todos sabemos cómo termina esa historia. Esto me pone a pensar mucho porque nosotros ahora estamos en la iglesia y podemos tener lindas revelaciones, aprender cosas, sentir el Espíritu, pero si no nos cuidamos, si no recibimos consejo, si no aceptamos consejo, como lo acabamos de leer, podríamos terminar muy mal, muy lejos de donde estamos ahora. Y todos necesitamos esa advertencia, todos necesitamos escuchar que podrían pasar las cosas y nuestro orgullo sacarnos de todo esto, volvernos en contra de la iglesia y finalmente hacer mucho daño. Tal vez no el mismo daño que llegó a hacer esta persona, pero mucho daño. Ahora, no nos quedemos así. De este hombre aprendemos estas lecciones de lo que se le dijo a él y lo que no hizo caso finalmente, hacia el final de la vida de José. Pero nosotros tomemos esta lección para hacer el compromiso real de no dejar la causa del Señor y de no traicionar a nuestro profeta. Para nosotros hoy día, el presidente Nelson. Ahora, ¿qué sería para nosotros traicionarlo? Para empezar, tenemos que saber qué consejos nos está dando y pensar si los estamos siguiendo o no. También pensar si los estamos compartiendo o no. También pensar si cuando estamos en la capilla estamos citándolo, diciendo el presidente Nelson enseñó esto es lo que deberíamos estar haciendo. Mantenernos lo más lejos posible de convertirnos en un John C. Bennett. Ok, pasemos a los versículos 22 y 23. Edifiquen una casa en mi nombre, mi siervo George y mi siervo Lyman y mi siervo John Snyder y otros, tal como mi siervo José les muestre en el sitio que él también les indicará. Y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse. Sea, pues, una casa buena, digna de toda aceptación para que el viajero cansado goce de salud y seguridad mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le he señalado a Sión.
Cuando empecé a leer esos versículos, de buenas a primeras, pensé que estaba hablando del templo, pero no, seguí leyendo y me di cuenta que no, estaba hablando de un lugar de hospedaje. Y leyendo un poco acerca de eso en el manual, José hace la explicación de esto en una conferencia y explica que es tal cual como nos lo imaginamos, un hotel donde la gente pudiera llegar. Hay muchas cosas que podemos aprender de eso. Para empezar, que el Señor les estaba diciendo que ellos tenían que prepararse para ser buenos anfitriones. Y no sé, es extraño pensar, no sé cómo lo habrán tomado los miembros de la iglesia de esa época, ellos que venían huyendo de Missouri y tristemente, como les mencionaba, era parte de la ley del Estado que se podía votar o matar a los miembros de la iglesia por la orden de exterminio de este hombre Box. Ahora ellos estaban en la postura de establecerse en un lugar, y no les mencioné mucho, ellos llegan a estas tierras nuevas, las compran muchos terrenos y eran pantanos llenos de mosquitos. Entonces fue mucho trabajo para ellos establecerse, dragar el lugar, empezar a construir la ciudad. Ahora, ellos habiendo sido echados de otros lados, se les pedía que ellos sean buenos anfitriones, que ellos tengan un bonito hotel donde puedan recibir a las personas, donde puedan recibir a gente importante. Cuando empecé a leer más, me di cuenta que no era solamente una casita para que cualquier forastero que pase tenga donde pasar la noche, sino que se pretendía que sea un lugar muy bueno, muy acogedor. Y como lo estábamos leyendo, un lugar donde las personas, dice el viajero cansado, goce de salud, seguridad mientras reflexione la palabra del Señor. Entonces era un hotel bonito lo que se pensaba construir ahí, donde aprovechando se podía enseñar el evangelio. Ya cuando empecé a leer todas estas explicaciones entendí, claro, la iglesia invierte dinero en centros de visitantes, en lugares, bueno, no en todas partes del mundo, pero en ciertos lugares clave, en lugares históricos de la iglesia, hay centros de visitantes. Mi hermano conoció en México el centro de visitantes y nos contaba que era súper. Acá no hay eso, tenemos el edificio al lado del templo de Guayaquil donde uno se puede alojar, pero eso es para la gente que viene al templo. Pero no es de asombrarse que el Señor quiera presentar el evangelio bien vestido, así como se nos pide a nosotros, que el Señor quiera un lugar donde se pueda tratar bien a las personas. Si a nosotros no nos tratan bien, nosotros tratamos bien a los demás. Y hay mucho que decir sobre eso, porque muchas veces en varios países recibimos emigrantes de otros países que tienen problemas. Hay muchos de estos casos en Estados Unidos especialmente, pero en Europa y aún en Latinoamérica nosotros hemos tenido que recibir a muchísimos de nuestros hermanos, en el caso de Ecuador, de Venezuela, y son gente alegre, trabajadora, y obviamente también, junto con todas las personas que llegan, también hay gente que llega que no es muy buena, y a veces por una persona o por algunas que hacen cosas que no están bien, no somos nosotros buenos anfitriones con los demás, y eso no está bien. No es del Evangelio de Jesucristo que nosotros no recibamos a todos con una sonrisa, que es la bienvenida del Evangelio. Yo me imagino al Señor cada vez que ve a alguien sonreírle. No sé cómo se lo imaginen ustedes, pero si ustedes tratan de suponer cómo va a ser cuando ustedes vean al Salvador, se podrían imaginar otra cosa que no fuera su sonrisa. Ahora, como les decía, nosotros aquí hemos recibido en nuestro país muchísimos venezolanos y yo conozco muchos muy buenos, muy trabajadores. Y sí, hay otros también. Pero indistinto a eso, deberíamos recibir a todos con una sonrisa. Ahora, no sé en qué país está usted, no sé qué inmigrantes reciben, pero deberíamos siempre ser amables con todos. Y el Señor nos pide, a ellos les pedía entre todo el trabajo que estaban haciendo que también hagan un lugar bonito. Ahora, hay más que decir sobre eso, porque otra vez, leyendo la historia de la iglesia, hubo un momento en el que el Señor les manda parar un poco, no completamente, la construcción de este hotel,
para mandar la mayor cantidad de fondos posibles a la construcción del templo, a terminar el templo de Nauvoo. Lamentablemente, José muere y el edificio, el hotel no se había terminado. Y de hecho los santos tuvieron que huir de Nauvoo y el edificio no se había terminado. Esto a mí me puso a pensar porque ¿por qué el Señor les manda a hacer cosas sabiendo que no van a pasar, que no van a terminar o algo así? Específicamente hablando de este edificio, ¿por qué el Señor les mandaría a construir un edificio que va a costar dinero, va a costar esfuerzo, tiempo, muchos sacrificios, y ellos alegremente cumpliendo la voluntad del Señor, esforzándose en algo que nunca iba a servir para los propósitos que se les pidió? ¿Por qué el Señor les pediría algo así? Pensándolo, yo llegué a una conclusión. Ustedes pueden conversarlo en su noche de hogar, en su estudio individual, en su estudio familiar. Yo llegué a una conclusión. Para mí, el Señor Él conoce el fin desde el principio. Eso no hay a dónde negarlo. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que les estaba pidiendo. El principio permanece. La enseñanza permanece. Aún el propósito real, que es que los santos entiendan que debían acoger a las personas que lleguen a ellos con las comodidades necesarias aún, permanece. Entonces, si el propósito de Dios no era tanto construir el edificio, sino enseñarles un principio, ese principio se cumple. Ese propósito se cumple. Y los propósitos del Señor siempre se cumplen. ¿Qué aprenden ustedes? ¿Qué aprendo yo acerca de esta lección? Apliquémoslo en nuestras vidas. Habrá cosas que nosotros pensemos como, wow, yo sentí que debía hacer algo y luego lo hice y no me fue bien, no sé qué pasó. ¿Qué era lo que el Señor quería que yo aprenda de esa experiencia? Yo las he tenido, me imagino que ustedes también. Vamos a avanzar. Versículos 25 al 27. Y además de cierto os digo, vengan desde lejos todos mis santos, y enviad mensajeros veloces, sí, mensajeros escogidos, y decidles, venid vosotros con todo vuestro oro, vuestra plata, vuestras piedras preciosas, y todas vuestras antigüedades, y con todos aquellos que tengan conocimiento de antigüedades que quieran venir, vengan, y traigan el boj, el abeto y el pino, junto con todos los árboles preciosos de la tierra, y con hierro, cobre, bronce, zinc, y todas vuestras cosas preciosas de la tierra, y edificad una casa a mi nombre para que en ella more el Altísimo. El Señor no pide poco cuando se trata de sus templos. Y cuando yo leía esto me acordé enseguida, se me vino a la mente el relato que conocemos del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo llega al templo y ve a todas estas personas haciendo negocios y con los animales y con la cambiadera de dinero y tanta cosa, como que si fuera un lugar turístico, como si no fuera la casa de su padre. Y lo hemos hablado antes, él no fue en un arrebato, empezó a voltear las mesas y eso, él lo hizo muy planeadamente, muy ordenadamente, él hizo el látigo. Cuando yo leí eso me quedé como... Nadie dominado por la furia tiene esta calma de hacer el látigo con el que va a tumbar a todas estas personas. Jesucristo tenía la autoridad para hacerlo. Y yo me lo imagino indignado por ello. Ahora, Jesucristo nos enseñó el valor del templo. Aquí, mediante revelación para José, se nos enseña otra vez lo mejor de la tierra. Piedras preciosas, metales preciosos, antigüedades, maderas finas, todo. Si nosotros entendemos o meditamos, mejor dicho, por qué razón el Señor pide lo mejor para su casa, alguien podría tomarlo erróneamente y pensar, el Padre Celestial es materialista. Es un error, como les decía. Podríamos nosotros equivocadamente suponer que está centrado, ¿por qué se nos exigen estas riquezas?
Si se dan cuenta, los templos son lindos y no son exuberantes. Alguien podría leer esto e imaginarse el templo tal vez que querían construir con nuestra mente humana, con nuestra mente que no es la mente de Dios. Podría imaginarse un lugar muy apoteósico con muchas cosas, pero los templos son bellos, son hermosos, son bien hechos, son con buenos materiales y son sencillos en su ejecución. Su majestuosidad, la forma en la que se imponen en el paisaje viene del poder del Espíritu en gran medida, pero también de una ejecución bien planeada, con las mejores cosas. El Señor pide lo mejor de nosotros para su templo, porque en esa casa es donde Él nos da lo mejor de sí para nosotros. Otra vez, hace un momento hablamos como este hotel ni siquiera se terminó. El templo de Nauvoo, estamos hablando recién de que se manda a construirlo y tal vez lo conversemos de nuevo después, pero el templo de Nauvoo ellos lo disfrutaron por muy poco tiempo. Si no me equivoco fue algo así como 2 meses que pudieron utilizarlo y de ahí tuvieron que abandonar la ciudad. Todo el esfuerzo que se les pide para ese poco tiempo que lo pudieron usar para Dios valía la pena. ¿Por qué para el Señor es tan importante el sacrificio que nosotros hacemos para el templo? Esa es una pregunta que se las voy a dejar para que lo conversen en familia, para que encuentren las razones. Hay motivos, hay razones, así como lo hablamos con el templo, con el hotel del que estábamos conversando hace un momento. El Señor sabe por qué nos pide las cosas y el valor de las cosas. Ahora, si Él pedía todas estas cosas materiales, ¿qué sacrificios deberíamos hacer nosotros para estar dignos de entrar al templo y también para entrar en el templo? Yo no voy tan seguido como iba antes. El otro día estaba pensando esto, como debería hacer algo, necesito organizarme de alguna manera. Cuando mi esposa y yo no teníamos hijos todavía íbamos todas las semanas. Ya no es así. Pero deberíamos hacer algo. Eso es hablando de lo mío. Ustedes en casa también planeen, bueno, ¿qué podemos hacer para esto que es obvio que para el Señor es tan importante y que se les pidió a ellos sacrificar tanto, que se nos pide sacrificar a nosotros, ya no para construir el templo, sino para ir al templo? Mis queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias si llegaron hasta aquí. No olviden dejar su like antes de irse, suscribirse si no lo han hecho y piensen en qué persona le convendría escuchar esto para compartirlo. De todo corazón les estoy muy agradecido, se me acaban las palabras, no sé cómo más responderle en los comentarios. Realmente estamos agradecidos. Sin ustedes, los que nos ven, no seríamos nada. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos en la segunda parte. Chao.